Saludos y bendiciones, mis queridos hermanos. Les saluda el diácono Elix aquí en Católico Hoy con la meditación para este viernes 25 de octubre. Y la frase para hoy: la grandeza de caer está en levantarse. Entonces, mis hermanos, ahora abramos nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu para escuchar y meditar lo que nos va a decir Jesús hoy a través de su palabra. Lectura de la carta a los Romanos. Hermanos, bien sé yo que nada bueno hay en mí, es decir, en mi naturaleza humana, deteriorada por el pecado. En efecto, yo puedo querer hacer el bien, pero no puedo realizarlo, puesto que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Descubro, pues, en mí esta realidad. Cuando quiero hacer el bien, me encuentro con el mal. Y aunque en lo más íntimo de mi ser me agrada la ley de Dios, percibo en mi cuerpo una tendencia contraria a mi razón, que me esclaviza a la ley del pecado que está en mi cuerpo. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo, esclavo de la muerte? La gracia de Dios, por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Enséñame, Señor, a gustar tus mandamientos. Enséñame a gustar y a comprender tus preceptos, pues yo me fío de ellos. Tú, que eres bueno y haces beneficios, instrúyeme en tus leyes. Enséñame, Señor, a gustar tus mandamientos. Señor, que tu amor me consuele, conforme a las promesas que me has hecho. Muéstrame tu ternura y viviré, porque en tu ley ha puesto mi contento. Enséñame, Señor, a gustar tus mandamientos. Jamás olvidaré tus mandamientos, pues con ellos me diste vida. Soy tuyo, sálvame, pues voy buscando tus leyes. Enséñame, Señor, a gustar tus mandamientos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: cuando ustedes ven que una nube se va levantando por el poniente, enseguida dicen que va a llover, y en efecto, llueve. Cuando el viento sopla del sur, dicen que hará calor, y así sucede. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto que tiene el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan entonces los signos del tiempo presente? ¿Por qué, pues, no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora? Cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con él en el camino, para que no te lleve ante el juez te entregue a la policía, y la policía te meta en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que no pagues el último centavo. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, las lecturas de hoy nos hablan sobre la inclinación humana al pecado. La primera lectura nos da una idea de la agitación interna del pobre Pablo. Suena como alguien esperando en fila para confesarse. Alguien que va a confesar el mismo pecado que él confesó la última vez. Quiere actuar correctamente, pero sigue sin alcanzar su objetivo. Eso no suena familiar, ¿verdad? En el Evangelio, Jesús critica a la multitud por no interpretar los signos de los tiempos. La multitud no puede reconocer que Jesús es el Mesías que los liberará del pecado. Quizás no querían creer que la salvación estaba cerca. Quizás querían aferrarse a sus pecados. Las multitudes pueden haber reconocido su pecaminosidad,
pero se sentían demasiado cómodas con su forma de vida para hacer un cambio. Esto nos puede suceder también a nosotros. Cuidado, hermanos, nos sentimos muy cómodos con el pecado, como que nos mal acostumbramos a actuar de una manera que nos lleva a pecar muchas veces. Ambas lecturas de hoy abordan cómo responder al mal y al pecado. Las multitudes en el Evangelio no reconocen o no pueden reconocer las señales a su alrededor y así no se arrepienten de su pecado. Pablo, por otro lado, es muy consciente de su tentación de pecar. Ambos pasajes nos enseñan que es normal equivocarse. Sin embargo, el ejemplo de Pablo es uno del que podemos aprender. Pablo nos muestra que incluso el creyente más devoto puede luchar con el conflicto entre el bien y el mal. Reconoció su capacidad de pecar y estaba dispuesto a confrontar Reconoció su capacidad de pecar y estaba dispuesto a confrontar esa verdad. Esa es la clave entre Pablo y las multitudes en los evangelios. Pablo enfrentó el pecado, se puso de frente a él, dijo: esta es mi debilidad, en esto es que estoy fallando. Eso es precisamente lo que tú y yo necesitamos hacer todos los días de nuestra vida, enfrentar ese pecado. Las multitudes en el evangelio estaban ciegas a los signos de los tiempos o demasiado cómodas para cambiar sus formas de vida, mientras que Pablo decidió enfrentar su pecado. La inclinación al pecado está en todos nosotros, mis hermanos. Somos humanos. Sin embargo, también podemos elegir cómo responder. Podemos elegir cómo lo hicieron las multitudes o podemos elegir ser como Pablo. Miren, mis hermanos, les voy a decir como dicen en mi país: el toro se agarra por los cuernos. Lo importante aquí es que reconozcas tu debilidad y que la enfrentes y con la gracia de Dios luchar cada día para hacer tu mayor esfuerzo, uno que sea real, por supuesto, para ir superando esa debilidad. Lo demás lo hará Jesús con su gracia. De nada vale que te desanimes porque has tratado y no lo has superado del todo esa debilidad que tienes o ese pecado en el cual has estado cayendo. Eso es lo que quiere Satanás, que te desanimes para alejarte del Señor y que pienses que no eres digno de seguir a Jesús. Pero Jesús ama esa lucha diaria que llevamos, mis hermanos. Jesús ama cuando tú luchas por no pecar en esa debilidad que tienes. Esa lucha, mis hermanos, eso es vivir en santidad y Jesús la ama. Jesús ama como tú luchas por no pecar y ama también como lo hacía Pablo. Por eso hoy día es un santo, San Pablo, porque luchó y luchó con sus debilidades hasta alcanzar esa gloria eterna con Jesús en el cielo. Jesús nos dice en el Evangelio hoy que prestemos atención a los signos de los tiempos, que reconozcamos qué es aquello que me inclina hacia el pecado. Al hacerlo podemos tomar conciencia de lo que es bueno y lo que es malo en nuestras vidas. Entonces, como Pablo, podemos confrontar nuestras propias tendencias, tentaciones y malos deseos. No es un trabajo fácil, mis hermanos. Ciertamente lucharemos, pero tenemos la gracia de Dios en los sacramentos, asimismo como nos dice San Pablo en la primera lectura de hoy. Podemos seguir el ejemplo de Jesús en el Evangelio. Podemos acercarnos unos a otros para obtener ayuda en nuestro viaje espiritual. No podemos tener miedo de enfrentar el mal, mis hermanos, en nuestras propias vidas, porque Dios nos dará la fuerza que necesitamos. Entonces, mis hermanos, después de escuchar estas lecturas de hoy, podríamos pensar y meditar y preguntarnos: ¿cómo estoy enfrentando yo mis debilidades y tentaciones de pecar en mi vida? Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por este día una vez más, Señor. Y te damos gracias por amarnos tanto, que nos das tu gracia, Señor, diariamente, para que podamos enfrentar nuestras debilidades, nuestras tentaciones humanas, todos los días de nuestra vida.
Te pedimos, Señor, que sepamos utilizar tu gracia, que en primer lugar, Jesús, podamos siempre reconocer nuestras debilidades sin temor, Señor, porque tú nos amas, que podamos, Señor, enfrentarlas y luchar cada día para superarlas, hacer el mejor esfuerzo, Señor, de corazón, Padre amado, llenos de tu gracia y de la confianza de que tú no nos abandonas, Señor, de que tú vas caminando con nosotros diariamente en esta lucha por hacer el bien y no hacer el mal. Y te pedimos, Señor, que seamos conscientes cada día, que podamos reconocerlo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, que tengas un viernes bendecido, un comienzo de fin de semana hermoso. Recuerda que siempre oro por ti y por los tuyos. Por favor, ora tú por mí y por mi familia, y que Dios te bendiga abundantemente. Y no olvides, la grandeza de caer está en levantarse.